Luego devolvió el portapapeles con un tono que había perdido. Se rieron mientras él subía las escaleras con dificultad. 2 bolsas de supermercado en sus manos temblorosas, botas desgastadas y una gorra de veterano empapada en sudor. «Mira a este tipo», dijo uno de ellos. «Apuesto a que asaltó un frigorífico, no Normandía». Todos se rieron fuerte y feamente. Él no dijo nada. Simplemente dejó la comida, bajó la mirada y se alejó como si hubiera estado alejándose durante años. Pero 3 horas después, ese mismo hombre permanecía en silencio en la puerta del Pentágono. Y un coronel que cruzaba el estacionamiento se congeló en el lugar, dejó caer su café y lo saludó sin dudarlo. Fue entonces cuando cesaron las burlas. Entonces empezó el silencio. Bienvenidos a las historias humanas. Antes de continuar con esta emotiva historia, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy. Y si crees que historias como esta necesitan ser escuchadas, pulsa el botón de suscripción para apoyar el canal. Estamos creciendo cada día y te agradezco sinceramente que seas parte de ello. Ya no hablaba mucho. No porque no pudiera, sino porque mucha gente había dejado de escuchar hacía años. Sus mañanas eran sencillas. Las mismas botas, la misma chaqueta, el mismo café negro y un termo abollado que había viajado por más continentes que la gente a la que servía. El trabajo de reparto no era una cuestión de dinero. Apenas alcanzaba para pagar el alquiler. Pero le dio algo que la guerra nunca le dio. Rutina tranquila, una razón para seguir caminando, una razón para seguir apareciendo. Su apartamento era pequeño. Una habitación, una cocina que nunca recibía invitados y una sala de estar con más metales enmarcados que muebles. Nunca se los mostró a nadie. La estrella plateada estaba en una caja debajo de la cama. El corazón púrpura estaba guardado en un cajón debajo de una pila de antiguas órdenes de despliegue. Su fotografía más condecorada, en la que aparecía rodeado de hombres que nunca volvían a casa, estaba escondida detrás de la puerta de un armario, no por vergüenza, sino por reverencia. Cada mañana, antes de cargar el siguiente lote de entregas, desplegaba un trozo de papel sobre el mostrador. Estaba amarillento y blando por los años de estar abierto y cerrado. En ella, 15 nombres, todos escritos a bolígrafo, todos tachados uno a uno, excepto el último, el suyo. No se despidió de ellos. Él simplemente asintió una vez y luego cogió sus llaves. Afuera, a la ciudad no le importaba quién era. Los conductores le tocaron la bocina a su camioneta por ir demasiado lento. Los empleados de la tienda apenas levantaron la vista cuando él firmó la recogida de las bolsas. Los jóvenes pasaban a su lado sin mirarlo, con los auriculares puestos. Había dejado de esperar ser visto hacía mucho tiempo. Las únicas personas que realmente lo reconocieron fueron los guardias de seguridad de los muelles de carga, e incluso entonces solo por política, pero él nunca se ofendió. Él entendió algo que ellos no entendieron. La vida no te debe aplausos por sobrevivirla. Ese día, su ruta fue más pesada de lo habitual. 10 paradas repartidas en 3 barrios. Se movía lentamente, pero nunca torpemente. Tratamos cada paquete como si fuera importante. Cada recibo verificado 2 veces. No escatimó en gastos. Él no se quejó. Le dolían las extremidades. Tenía una punzada en la espalda baja que le hacía subir las escaleras brutalmente. Pero él subió a todo sin pausa. Y cuando llegó a aquel apartamento, aquel donde ocurrió la burla, ya había sufrido cosas peores. Las palabras ya no cortaban. Había atravesado morteros, enterrado amigos bajo la luz de la luna y cargado hombres más pesados que él a través de ríos mientras las balas estallaban en el aire. Así que, ser objeto de las risas de un niño mimado con manos cuidadas, era ruido de fondo. Entregó las compras, aceptó el insulto y se fue sin enojo. Pero mientras caminaba de regreso al ascensor, algo cambió. No afuera, sino adentro. Ni rabia, ni amargura, solo una tristeza silenciosa. No por él mismo,
sino por un país que había olvidado cómo reconocer el peso que lleva un hombre cuando lo lleva sin pedir gracias. De regreso a la camioneta, se sentó por un momento más de lo habitual. Sin radio, sin teléfono, solo su aliento, empañando el interior del parabrisas. Luego giró el encendido, comprobó su próximo destino y lo vio. Puerta de entrega C del Pentágono. Última entrega del día. Parpadeó. No había vuelto allí desde hacía años. No, porque no terminó el pensamiento. Simplemente puso la furgoneta en marcha y empezó a conducir. El camino al Pentágono no había cambiado mucho, pero para él cada detalle parecía más pesado que el anterior. La curva de la autopista, la señalización del puesto de control, la sutil pendiente de la rampa de salida, todo regresó a mi mente en fragmentos demasiado claros para ser una coincidencia. Mientras la ciudad se movía a su alrededor con su habitual confusión mecánica, su vieja camioneta de reparto se sentía como el último objeto en movimiento que no había sido tocado por el tiempo. No ajustó el espejo retrovisor ni encendió la radio. No necesitaba distracciones. Sus ojos, enmarcados por décadas de cosas de las que nunca habló, permanecieron fijos en el camino, no por nervios, sino porque algo en esta parada, este destino, perturbaba el silencio que había construido en su interior. Cuando llegó a la puerta exterior, la cabina de seguridad parecía la misma de siempre. Estéril, eficiente, impersonal. Un joven guardia con gafas de sol espejadas se acercó con un portapapeles en una mano y la otra apoyada ligeramente en su cinturón, el tipo de postura que se les inculca a los novatos en su tercera semana de rotación. El anciano le entregó el manifiesto de entrega sin decir palabra, dejando que el papel hablara, y esperó pacientemente mientras el guardia lo examinaba con la aburrida facilidad de quien no espera nada inusual. Pero entonces los ojos del guardia pasaron de la figura al rostro del hombre, y algo, apenas un destello, se movió detrás de los lentes. No fue exactamente un reconocimiento, sino más bien una confusión mezclada con un extraño respeto instintivo que no tenía ninguna razón lógica para estar allí. ¿Has estado aquí antes?, preguntó el guardia, ahora en voz más baja, menos automática. El anciano asintió una vez, no con orgullo, sino con memoria. Hace mucho tiempo, dijo en voz baja. El guardia hizo una pausa un poco más larga de lo que permitía el protocolo y filo. Bahía 2. Sin sonrisa, sin saludo. Pero algo permanecía en el espacio entre ellos. Una pausa que decía que esto no era simplemente otra entrega, incluso si ninguno de los dos podía explicar por qué. Dentro del estacionamiento del Pentágono, estacionó con cuidado, salió de la camioneta, se ajustó las mangas de su chaqueta descolorida y caminó lenta pero firmemente hacia el corredor de carga. Sus botas, todavía lustradas por costumbre, resonaban débilmente sobre las baldosas pulidas, no lo suficientemente fuerte como para atraer la atención, pero lo suficientemente constante como para hacer que la gente se girara. Un joven oficial pasó a su lado en el pasillo, lo miró 2 veces y luego aminoró la marcha, sorprendido por algo en la postura del anciano, recta, mesurada, imposible de ubicar en el tiempo. Otro empleado que caminaba en dirección opuesta pasó rozándolo y murmuró instintivamente, «Disculpe, señor», como si se dirigiera a alguien con más rango que autoridad. Llegó al último punto de control, el último escritorio antes de la puerta de mensajería interna. La mujer sentada allí le preguntó su nombre. Se lo dio suavemente, simplemente. Lo escribió, se detuvo, miró de nuevo y escribió más despacio. Había algo en su pantalla que no cuadraba. Sus ojos se entrecerraron. Su mano se cernió cerca de un receptor, y sin dar explicaciones, se levantó y desapareció tras una puerta lateral, dejándolo parado solo bajo las luces zumbantes del pasillo, con los brazos a los costados y el rostro ilegible. 2 minutos después, la puerta se abrió de nuevo. Un hombre con uniforme completo salió. No un oficial cualquiera, un coronel, mayor, experimentado, de esos cuyas decoraciones en el pecho no eran solo para aparentar. Sostenía un café en una mano y una carpeta en la otra,
pero se detuvo en seco en el momento en que vio al hombre de pie junto al escritorio. No hubo vacilación ni confusión. Se congeló a medio paso, con los ojos fijos en el rostro del hombre, y sin decir una sola palabra, se llevó la mano a la frente y ejecutó un saludo perfecto. No es un gesto casual ni un gesto obligatorio, sino un saludo completo y preciso, propio de un libro de texto. Hombros cuadrados, columna alineada, ojos firmes. Alrededor de ellos. El pasillo quedó en silencio. La gente se detuvo. El movimiento se detuvo. Incluso el aire se sentía diferente, como si el tiempo mismo se hubiera estrellado contra una pared. El anciano no devolvió el saludo. No lo necesitaba. El coronel la sostuvo varios segundos más de lo necesario, luego lentamente bajó la mano y dio un paso hacia adelante, pero el veterano ya estaba volviéndose hacia su carro, las manos tranquilas, los ojos distantes, como si ese momento perteneciera a otra vida que ya no necesitaba defender. Lo que acababa de pasar no fue ruidoso. No lo explicaron, pero todos en ese pasillo entendieron que algo se había abierto. Había un silencio que no conocían. Y esta vez, fueron ellos los que miraron hacia otro lado. Esperó en el pasillo durante 12 minutos. Nadie le dijo que se quedara. Nadie le ordenó sentarse. Pero él permaneció quieto, no por obediencia sino por instinto. Ya había esperado en habitaciones como esta antes. No siempre con luces fluorescentes o suelos de baldosas, pero siempre con ese mismo peso en el aire. La sensación de que algo estaba cambiando detrás de puertas cerradas y el sistema no sabía muy bien qué hacer con él. Finalmente, un oficial subalterno se acercó e hizo un gesto cortés hacia una puerta lateral. Nada formal, ninguna explicación. Solo un simple, por aquí, señor. Y el anciano le siguió. Lo llevaron a una pequeña habitación segura, sin ventanas, sin una silla, una mesa, una mampara y nada más. Se sentó tranquilamente, con las manos cruzadas y la espalda recta. No miró a su alrededor ni hizo preguntas. Sus ojos se posaron en el centro de la mesa como si estuviera leyendo los fantasmas que una vez estuvieron sentados allí frente a él. Y por un momento, el silencio lo envolvió como un abrigo familiar. La habitación en sí no tenía nada de especial, pero el aire transportaba recuerdos. Hace años, lo habían llevado a un espacio similar al otro lado del mundo. Diferentes paredes, mismas sombras. En aquel entonces, su presencia significaba urgencia. Lo habían llamado no como soldado, sino como alguien que sabía resolver problemas y cuyos métodos no figuraban en los manuales de campo. Cuando las cosas salieron mal en lugares que no existían oficialmente, no enviaron un general. Lo enviaron. Él nunca se jactó de ello. Nunca escribí un libro. Los hombres con los que sirvió eran del tipo que entendía que el verdadero valor nunca necesitaba narración. Su mente se dirigió, no a las medallas, ni al rango, sino a aquellos que lo habían seguido en la oscuridad sin dudarlo. Aún podía ver sus rostros, no como en un sueño, sino con una precisión milimétrica. Davis, quien recibió un golpe que iba dirigido hacia él. Morales, quien mantuvo un perímetro durante 6 horas solo con un fusil atascado. Tanner, quien una vez dijo, si tú caes, todos caemos, así que no lo hagas. La mayoría de ellos no regresaron. Y los que lo hicieron, rara vez hablaron de ello. Respiró profundamente y miró la pared que tenía delante. Aquella pared, lisa y sin rasgos distintivos, de repente parecía una pantalla que no necesitaba tener encendida. Ya podía ver los recuerdos proyectados allí, oyendo el rugido de las palas del rotor, el silbido de las balas entrantes, la voz codificada en su oído que decía, no vamos a por ti. Encuentra tu propio camino. Y lo hizo. Eso es lo que nadie en este edificio sabía. Creyeron que habían invitado a un repartidor jubilado. No se dieron cuenta de que acababan de reactivar un nombre que alguna vez hizo que toda la sala se quedara en silencio. Bajó la mirada hacia sus propias manos, desgastadas, magulladas, la piel más fina que antes. Pero el agarre todavía estaba allí,
la conciencia. Podía sentir con una claridad casi quirúrgica cada cambio sutil en la habitación, las vibraciones del suelo, la leve retroalimentación de los altavoces. Sabía qué rincones estaban vigilados, en qué panel se escondía la cámara, donde se abriría el candado si decidía quedarse allí y marcharse. No estaba atrapado. Nunca había quedado atrapado. Solo estaban tratando de recordar cómo manejar a un hombre que habían enterrado demasiado pronto. Fuera de la habitación, alguien estaba haciendo llamadas. Otro estaba buscando en archivos que no habían sido abiertos en 2 décadas. Su nombre había aparecido en sistemas que no habían procesado su nivel de autorización desde la Primera Guerra del Golfo. Un analista, confundido, envió una consulta para confirmar: este hombre está activo. El sistema respondió: indeterminado. Estado aplazado al comando. Lo cual significaba solo una cosa: nunca cerraron su expediente. Nunca pudieron. La habitación al otro lado del pasillo estaba lejos de ser común. Parecía un espacio de reunión estándar. Paredes de vidrio, paneles esmerilados, pantalla de proyección en modo de espera. Pero en su interior latía con silenciosa urgencia. 3 oficiales superiores permanecieron uno junto al otro, cada uno leyendo un informe diferente extraído apresuradamente de bases de datos separadas. Ninguno de los documentos coincidía. Uno de ellos lo catalogó como fallecido. Otro lo calificó de retirado, inactivo. El tercero no tenía ningún campo de estado. Solo un número de archivo bloqueado, encriptado y marcado en rojo. Una etiqueta interna que ninguno de los presentes había visto antes. Un coronel se inclinó. ¿Cómo pudo entrar allí sin provocar una revisión de autorización superior? Nadie respondió. Al otro lado de la sala, un civil con traje gris, contratista y con autorización alta, hablaba con más preocupación de la que permitía el protocolo. Porque en algún lugar, alguien nunca cerró el círculo. Y uno no cierra un expediente como el suyo a menos que esté preparado para lo que eso significa, lo cual claramente ninguno de nosotros estaba. Otro oficial sacó una foto granulada en blanco y negro de un archivo olvidado. El hombre de la foto era más joven, el rostro más terso, el uniforme impecable, pero los ojos eran los mismos. La misma gravedad, el mismo silencio. No era la mirada de alguien que exigía atención, sino de alguien que nunca la necesitó. La habitación quedó en silencio porque cuanto más buscaban, más comprendían algo profundamente incómodo. No se trataba de un soldado olvidado. Estaban tratando con un operador tan profundo, tan efectivo y tan enterrado en la historia oculta de la nación, que su existencia había sobrevivido a los hombres que una vez la habían controlado. Él no era un visitante. Estaba perdido. Y nadie en esa sala tenía el rango ni el coraje para decidir qué vendría después. En el monitor, uno de ellos finalmente sacó la versión más antigua todavía disponible de su expediente. El resumen era escalofriante en su simplicidad. Activo independiente, movimientos no rastreables, autonomía operativa autorizada. Anulación del estatus por Directiva Presidencial 147 Delta. Un pase de silencio que nadie intentó llenar. Significaba solo una cosa: no se había jubilado. Él simplemente había desaparecido con permiso. De regreso a la sala de observación, un mayor se volvió hacia la transmisión interna, que lo mostraba todavía sentado, solo, inmóvil. No ha dicho una palabra en más de 20 minutos. No tiene por qué hacerlo, murmuró alguien. Otro oficial, uno con la edad suficiente para recordar las viejas historias, exhaló y dijo en voz baja: ese hombre entrenó a los hombres que solíamos enviar cuando todo lo demás había fallado. No se le da instrucciones a alguien como él. Se escucha. Nadie en la sala quería ser el primero en acercarse a él. No por miedo a la seguridad, sino por respeto, por no saber qué decirle a un hombre cuyas acciones habían sido clasificadas durante más tiempo que toda su carrera. Fuera de la habitación empezaron a circular susurros. Un marine que pasaba por el nivel inferior había vislumbrado el saludo anteriormente y se lo mencionó a un colega.
Ese colega lo repitió y, en cuestión de una hora, se había corrido la voz silenciosamente por 5 departamentos diferentes de que alguien importante, alguien real, había regresado. Ni un general, ni un senador, ni un diplomático. Alguien que llevaba un peso que no enseñaban en las escuelas, pero que todo buen soldado reconocía cuando lo veía. En un mundo que dependía de títulos y burocracia, el sistema acababa de redescubrir algo que no podía categorizar, una presencia, un nombre que aún abría puertas para las que nadie más tenía llaves. Y lo peor es que lo había hecho sin permiso. Ahora tenían que decidir. Intentarían contenerlo o seguirlo. Pero lo más difícil de todo fue esto. Ninguno de ellos sabía siquiera por qué había regresado. No había pedido audiencia. Él no había hecho exigencias. Simplemente había entregado alimentos y había dejado un silencio tan fuerte que todo el edificio podía sentirlo. El general Whitaker no era el tipo de hombre que dudaba fácilmente. Condecorado, respetado, temido por algunos, había pasado 35 años navegando en los niveles superiores de la inteligencia militar, liderando operaciones negras, limpiando desastres que se suponía que nadie sabía que existían y manejando nombres que nunca figuraban en las listas de personal. Pero esa mañana, de pie afuera de la tranquila sala de observación en el nivel B3, se detuvo. No porque dudara de la situación, sino porque el nombre que había reaparecido en el registro interno, un nombre que no tenía rango, ni autorización actual, ni cadena de mando, era uno que no había escuchado pronunciar en voz alta en casi 20 años. Y sin embargo, solo verlo de nuevo había sido suficiente para apretarle el pecho. Dentro de la habitación, el hombre al que una vez habían llamado el que maneja a los fantasmas permanecía sentado completamente quieto. Su sola presencia ancla el aire como un peso. Sin gestos, sin movimientos, solo silencio. No era el silencio de alguien perdido o confundido. Era la quietud de un hombre que había sobrevivido a las decisiones, había sobrevivido al mando y no necesitaba audiencia. Eso les aterrorizó más que si hubiera entrado gritando. Los hombres que gritaban querían algo. Este no lo hizo. Whitaker se alisó la chaqueta, exhaló por la nariz y entró sin previo aviso. La puerta se cerró detrás de él con un susurro mecánico. El hombre en la mesa no levantó la mirada. Él no se inmutó. Él simplemente permaneció como estaba, con las manos juntas, los ojos tranquilos, la postura tan sólida como si estuviera esperando una extracción que nunca llegó. El general dio 3 pasos adelante y se detuvo. No se sentó. No saludó. Sabía que no debía hacerlo. Es difícil rastrearte, dijo finalmente, sin esperar una respuesta. De todos modos, siempre lo fuiste. Todavía no hay respuesta. Ni siquiera un cambio en la respiración. Seré honesto contigo. La mayoría de las personas en este edificio ni siquiera saben que su archivo existe. Los que lo hacen no están seguros de qué hacer contigo. Eso hizo que el silencio fuera más pesado. Whitaker asintió lentamente, como afirmando una conclusión que no quería aceptar. Leí lo que encontraron. El protocolo de anulación, la Directiva 147 Delta, acceso presidencial, nunca revocado. Dudó y luego suavizó el tono. ¿Por qué volver ahora? No hay respuesta. Solo la misma presencia tranquila y constante de un hombre que no necesitaba justificar su regreso. Whitaker se quedó mirando por un momento más y luego caminó lentamente alrededor de la mesa, medio esperando algún tipo de cambio, una reacción, cualquier cosa. Pero no había ninguno. Cuando llegó a estar justo detrás de él, se dio cuenta de lo que los demás habían pasado por alto. La silla estaba vacía. La habitación estaba vacía. La figura que estaba sentada allí ya no estaba allí. Ninguna puerta se había abierto. No se había disparado ninguna alarma. Ninguna cámara había captado movimiento. Pero el hombre había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Whitaker parpadeó, aturdido, no por miedo sino por asombro. Sobre la mesa, cuidadosamente colocado donde habían estado las manos del hombre, había un sobre, sin marcar,
sellado con un viejo clip de bronce. Dentro había una lista corta, escrita a mano en letra de molde perfecta. 3 nombres. Ninguno de ellos en servicio activo. Todos ellos vivos. Todos ellos estuvieron bajo el mando de Whitaker. Él entendió inmediatamente. Esto no era una amenaza. Fue un recordatorio. El fantasma había regresado. Ni por venganza, ni por exposición, ni siquiera por reconocimiento. Había venido a recordarles que algunos hombres aún recuerdan los nombres que nadie más pronuncia en voz alta. Y algunas deudas, por mucho tiempo que permanezcan enterradas, no expiran con el silencio. El sobre que estaba sobre la mesa no estaba marcado según el protocolo. Sin embargo, en cuestión de una hora, el documento pasaba silenciosamente de una mano a otra a través de los más altos pasillos de defensa, inteligencia y asuntos de veteranos. No porque el papel en sí mismo contuviera alguna amenaza, sino porque los nombres que figuraban en él la contenían. Cada uno de ellos estaba vinculado a un incidente no resuelto, enterrado bajo años de secretismo y omisión. Ninguno de ellos era público. Ninguno de ellos había presentado nunca denuncia. Y, sin embargo, de alguna manera, el hombre que había salido sin decir palabras sabía exactamente hacia dónde dirigir el silencio. Al principio, nadie fuera del Pentágono notó nada inusual. Ninguna declaración pública, ninguna nota, ninguna noticia. Pero, tras puertas cerradas, empezó a desatarse una tormenta silenciosa. Se realizaron llamadas telefónicas a horas extrañas. Los registros de acceso que no habían sido tocados en 2 décadas de repente mostraron actividad. Los archivos fueron revelados. No en voz alta, no oficialmente, sino por necesidad. El tipo de necesidad que solo el miedo, la culpa o el respeto profundo pueden generar. En todo el país, comenzaron a aparecer efectos dominó en lugares extraños. En un polvoriento depósito de Illinois, un marine retirado encontró una caja en la puerta de su casa sin remitente. En el interior, un alojamiento que había sido denegado en 1996, una copia de una citación que en su día se afirmó perdida y una simple nota. Nunca fue olvidado. Tú tampoco lo eras. En una cafetería de Virginia, un exoficial de inteligencia tomó un periódico y encontró dentro una página doblada, escrita a mano, no impresa, con una lista de coordenadas, fechas y un nombre que no había pronunciado en voz alta en 30 años. Lo leyó una vez, luego dejó el papel intacto sobre la mesa y salió con los ojos húmedos y las manos temblorosas. En San Diego, un viejo descifrador de códigos abrió su buzón y encontró una sola fotografía de una misión que nunca fue desclasificada. Su nombre no estaba en el reverso, pero la firma en la parte inferior no era para él. Fue de él. Una copia de algo que pensó que había sido quemado con la última transmisión. Todos lo sabían. Sin que nadie lo dijera, sin ninguna ceremonia, el mensaje había sido entregado. Y a pesar de todo, el hombre nunca reapareció. No hubo segunda visita. No quedó ningún rastro, no publicó nada en línea. No concedió entrevistas. No dejó huellas porque no las necesitaba. Su trabajo no consistía en ser visto. Se trataba de obligar a los demás a ver. En el Pentágono, los oficiales empezaron a hablar, no abiertamente, sino en los pasillos, en las escaleras, intercambiando miradas tranquilas al pasar. No pronunciaron su nombre, en parte porque la mayoría no lo conocía, pero sobre todo porque comprendían que algunos nombres no necesitaban ser pronunciados para tener peso. Su ausencia tuvo presencia. Su silencio tenía estructura. El saludo en la puerta se convirtió en una historia susurrada en cada sala segura, no como una advertencia, sino como una señal. Él era real y regresó no para amenazarnos, sino para recordarnos lo que enterramos para sentirnos limpios. A finales de la semana, alguien había impreso una foto suya, descolorida, no oficial, sacada de un viejo archivo de servicio y la había fijado discretamente en un tablón de anuncios en una sala de descanso en lo profundo del Departamento de Defensa. Ninguna placa, ningún marco,
Solo un pedazo de papel y una nota adhesiva amarilla al lado que decía: si regresa, yo seré el primero. Nadie lo quitó. Algunos incluso le añadieron algo más. Una cinta, un parche, un solo nombre garabateado en tinta negra. El tablero se llenó lentamente. No se dieron instrucciones ni se emitieron órdenes. Pero algo había cambiado. Se había reconocido algo tácito. Y en algún lugar, sin conducir una camioneta, sin llevar ningún archivo, sin entregar nada más que recuerdos, un hombre que no pedía nada había reavivado algo que el país hacía tiempo que había olvidado cómo conservar. Responsabilidad silenciosa. No se hizo ningún anuncio, no se presentó ningún informe. Nadie nunca publicó un resumen oficial de lo que ocurrió ese día. Sin embargo, en varios departamentos, su nombre volvió a quedar bajo llave. Sus archivos fueron sellados por segunda vez. Esta vez, no por secretismo, sino por respeto silencioso. No porque le tuvieran miedo, sino porque finalmente comprendieron que nunca podrían controlarlo. Lo que hizo no requirió armas, ni confrontación, ni siquiera una palabra. Había entrado en el edificio más seguro del país, no dijo nada y dejó a todos dentro con un peso que no podían dejar caer, y luego se fue. No regresó a su apartamento. La llave quedó en la cerradura. Dentro, todo seguía en su sitio. Las botas junto a la puerta, los metales escondidos en el cajón, el viejo termo de café lavado y dejado boca abajo para secar. Pero el hombre que había vivido allí, que había sobrevivido a lo que otros no pudieron, que había llevado su silencio a través de continentes y durante décadas, ya no estaba allí. No había llevado nada consigo. Ni siquiera había cerrado la puerta. Porque hombres como él no necesitaban cierre. Ellos fueron el cierre. Pasaron los días, luego las semanas. Algunos intentaron rastrearlo. Algunos con suficiente espacio libre intentaron imitar sus últimos movimientos conocidos. Recopilar registros de vigilancia, imágenes de seguridad, solicitudes de servicio, cualquier cosa. Pero no había nada. Las imágenes de la puerta del Pentágono muestran su entrada, su camino, el saludo y luego, en algún momento entre dos fotogramas, nada. Como si hubiera sido absorbido nuevamente por el mismo sistema que una vez lo creó, como si nunca hubiera estado allí. Pero el efecto que dejó no pudo ser borrado. En la empresa de reparto, el operador encontró una nota dejada en la guantera de la furgoneta. Sin nombre, sin fecha, solo 2 palabras escritas a mano, con firmeza y limpieza. Ruta final. No sabían qué hacer con ello. Nadie presentó una denuncia por desaparición. Nadie reclamó su último cheque de pago. Algunos de los conductores más jóvenes preguntaron quién era. Los mayores no respondieron. Simplemente miraron la calle donde él solía estacionar y asintieron una vez, como confirmando algo que no podían explicar. En una cafetería dentro del Pentágono, un soldado que había presenciado el saludo contó la historia a un grupo de colegas en voz baja. Uno de ellos se rió al principio hasta que el soldado describió la mirada en los ojos del coronel, el modo en que el aire cambiaba, como todo se detenía cuando esa mano se levantaba. La risa murió rápidamente. Nadie se burló de él después de eso. En algún lugar de Alaska, una viuda militar recibió un paquete sin remitente envuelto en papel marrón y cordel. Dentro había una fotografía de su marido, a quien nunca había visto, sonriendo, vivo, de pie junto al mismo hombre que había desaparecido. En el reverso estaban escritas con tinta azul 3 palabras. Lo recordaba, y eso era todo lo que necesitaban. Porque en un mundo obsesionado con la presencia, los seguidores, los títulos, el tiempo en el aire, el mayor poder de este hombre estaba en lo que dejó atrás. Ningún monumento, ningún legado tallado en piedra, solo una onda a través de los sistemas y las almas, como la réplica de algo demasiado antiguo y demasiado honesto para caber dentro de un marco. Él no reescribió las reglas. Recordó a la gente que las reglas alguna vez fueron escritas por hombres que sangraron en silencio y nunca pidieron aplausos. Y al final, eso fue lo que no pudieron procesar. Él no era la historia.
Él fue la corrección. No era un hombre que necesitaba reconocimiento, sino un espejo de un mundo que olvidó cómo honrar a quienes se marcharon sin pedir nada. Y aunque nadie volvió a verlo, su ausencia se hizo más fuerte que todo el ruido bajo el cual lo habían enterrado. Porque por primera vez en años, finalmente miraron y no miraron.